Era el tipo de tarde que pedía ser ordinaria. El aroma del sándwich de queso a la plancha. Permanecía en el aire el suave murmullo de una caricatura sonando de fondo y el ritmo constante de la risa de un niño pequeño resonando por el pasillo. Estaba sentada en la isla de la cocina ayudando a Cleo de 4 años a construir torres con cajas de cereal recicladas mientras su hermanita dormía en el otro cuarto. Había estado aquí desde las 8 de la mañana, igual que todos los días laborables, durante los últimos 2 años. Mi nombre es Helen Carter. Tengo 63 años, soy maestra de educación especial jubilada y la abuela de esos 2 niños. Mi hijo Alex había pedido mi ayuda después de que su esposa regresara al trabajo tras su licencia de maternidad. «Solo por unos meses», había dicho. «Aún no podemos pagar guardería de tiempo completo». No dudé. Empaqué mi pequeño apartamento y me mudé a su cuarto de huéspedes suburbano, cambiando mañanas tranquilas por cambios de pañal, recogidas del preescolar y biberones de leche tibia. Nunca esperé gratitud. Pero tampoco esperé desaparecer. Ese día estaba limpiando mantequilla de maní de la barbilla de Leo cuando escuché la voz de Alex filtrarse desde el cuarto contiguo. Estaba hablando por teléfono. No estaba escuchando a escondidas. Las paredes de esa casa eran delgadas como papel. Se rió ligeramente y dijo: «Sí, nos las arreglamos. Mamá está aquí. Ella cuida a los niños, ya sabes. Solo una niñera, básicamente. Solo una niñera». Me quedé inmóvil, esponja en mano. Las palabras no eran crueles. Ni siquiera las dijo con enojo. Pero cayeron con una agudeza para la que no estaba preparada. Después de todo lo que había hecho, las horas, el agotamiento, la forma en que había dejado que mi propia vida se desvaneciera en el fondo, me había convertido en nada más que un sustituto. Una conveniencia sin pago. No lloré. No entonces. En cambio, me quedé quieta. Miré la huella pegajosa que Leo acababa de dejar en mi manga y susurré a nadie en particular: «¿Eso es realmente todo lo que soy para ti ahora?». No dije nada esa noche. No cuando Alex regresó de la sala y casualmente preguntó si había recordado cambiar la ropa de lugar. No cuando Michelle, su esposa, llegó corriendo después del trabajo y comentó lo tranquila que había estado la bebé últimamente. Ni siquiera cuando Leo envolvió sus brazos alrededor de mis piernas antes de dormir y preguntó: «Abuela, ¿te vas a quedar para siempre? Para siempre». Esa palabra se me atoró en la garganta. Ellos no conocían la historia sobre la que estaban parados. Nunca habían preguntado. No sabían que cuando Alex tenía la edad de Leo yo tenía 3 trabajos. Que una vez vendí mi anillo de matrimonio para cubrir su visita a emergencias después de una caída en la guardería. Que me saltaba la cena la mayoría de las noches para que él pudiera repetir. Que leía libros de crianza bajo el parpadeo de la luz de la gasolinera en el estacionamiento porque nos habían cortado la electricidad y la biblioteca había cerrado. No sabían que no había tomado vacaciones desde 1994, o que había rechazado una oferta de consultoría educativa en Arizona porque Michelle iba a dar a luz a Leo y quería estar cerca. No sabían porque nunca se los dije. Y ahora ese silencio había crecido hasta convertirse en algo desagradecido, despectivo, como una pared construida, un sacrificio pasado por alto a la vez. Después de que todos se fueron a dormir, me senté sola en el cuarto de lavado rodeada por la calidez de los mamelitos recién secados y el zumbido de una secadora que hacía tic-tac. En mi mano estaba el dibujo que Leo había hecho más temprano, una versión de figuras de palitos de nuestra torre de cajas de cereal, etiquetada con letras grandes y torcidas, yo y la abuela. Lo doblé gentilmente y lo metí en el bolsillo de mi suéter. Tal vez no me vieran, pero no me dejaría desaparecer. Todavía no. La mañana siguiente hice panqueques.
No porque quisiera, sino porque siempre lo hacía. Michelle se fue temprano al trabajo dando un beso rápido de agradecimiento en la frente de Leo, antes de desaparecer en un borrón de tacones y perfume. Alex se quedó atrás escribiendo furiosamente en su laptop en la isla de la cocina, apenas registrando el aroma de canela y el suave chisporroteo de la masa en la sartén. «Café», ofrecí. Asintió sin mirar. «Gracias, mamá». Sin por favor. Sin contacto visual. Solo el ritmo predeterminado de alguien que asumía que siempre estaría ahí. Mientras volteaba el último panqueque, miré el mostrador. Los dibujos de Leo estaban esparcidos entre correos sin abrir, una factura del banco y un volante de una casa de vacaciones en las montañas. Le había preguntado a Michelle una vez si alguna vez se iban de vacaciones como familia. Se rió y dijo, «No a menos que alguien las pague». Ese alguien, por supuesto, siempre era yo. Cuando el desayuno terminó, ayudé a Leo con su chaqueta y lo acompañé caminando hasta el preescolar. Su manita en la mía era lo único cálido en mi mundo esa mañana. «¿Vienes mañana también?», preguntó. «Tal vez, cariño. Está bien, porque es día de fotos. Tienes que arreglar mi cuello». Se me apretó la garganta. «Trataré». En el camino de regreso pasé por una panadería. Algo en la vitrina me llamó la atención, un pequeño pastel con forma de girasol. Pétalos amarillos decorados con crema perfecta. Hubo un tiempo en que lo habría comprado sin razón alguna, solo porque la vida merecía dulzura. Pero seguí caminando, porque últimamente la dulzura no se sentía merecida. Regresé a la casa, acomodé los juguetes, doblé la ropa y dejé la cafetera medio llena. Para el mediodía, Sab había empacado una pequeña maleta y tomado un taxi a casa. Sin despedida, sin nota. Nadie ni siquiera mandó mensaje para preguntar dónde había ido. Era una especie de magia, realmente el arte de desvanecerse con gracia. Y oh, qué silenciosamente puede desaparecer una mujer cuando nadie está realmente mirando. El regreso a casa. Regresar a casa se sintió como deslizarse en agua tibia después de estar parada en el frío demasiado tiempo. Mi apartamento era pequeño, silencioso y mayormente sin decorar, pero era mío. Las ventanas estaban polvorientas, la alfombra ligeramente gastada y el refrigerador tenía poco más que huevos, leche y un manojo de perejil marchito. Pero el silencio no se sentía acusador. Se sentía honesto. Herví agua para té y me senté en el borde de mi cama aún usando la misma ropa en la que había dormido en casa de Alex y Michelle. Mis zapatos estaban mojados en las puntas. El aroma de jarabe permanecía débilmente en las fibras de mi suéter. Me lo quité y lo tiré al cesto de ropa sucia. Nadie llamó. No ese día ni el siguiente. Seguía esperando la voz de Leo, su alegre balbuceo sobre robots y bichos que rompiera el silencio. Medio esperaba los mensajes frenéticos de Michelle, «¿Dónde estás?», o «Te necesitamos». Pero no llegó nada. En cambio, llené las horas con movimiento. Limpié la lechada entre los azulejos del baño. Reorganicé la despensa. Incluso arreglé la bisagra chirriante de la puerta del closet, algo que había estado posponiendo durante meses. Esa es la cosa sobre mujeres como yo. No explotamos. Doblamos ropa. Devolvemos libros de la biblioteca. Lavamos platos en casas de otras personas mientras ellas ven Netflix desde el sofá y nunca voltean a decir gracias. Somos los fantasmas que hacen de niñeras. Los fantasmas que recuerdan cumpleaños. Los fantasmas que traen sopa cuando alguien estornuda pero nunca son invitados a la celebración real de nada. En la tercera noche me paré en el pasillo sosteniendo un par de pantuflas que había planeado mantener en su casa para Leo. Las miré por mucho tiempo. Eran pequeñas azul marino con pequeñas orejas de oso cosidas encima. Él las había llamado sus piecitos cómodos. Ahora se sentían como prueba de una versión de mí misma que había comenzado a desprender. Las coloqué gentilmente en la caja de donaciones. Y al hacerlo me di cuenta de algo. No me habían olvidado. Nunca me habían visto realmente para empezar. El despertar. La nieve se derritió más rápido ese año. Para principios de febrero,
Las aceras estaban húmedas de memoria, parches mojados, donde los muñecos de nieve habían estado una vez, como guardianes silenciosos, y ahora no quedaba nada más que aguanieve sucia y narices de zanahoria esparcidas. Caminé por el parque cerca de mi apartamento una tarde, envuelta en una bufanda que aún olía débilmente a toronjil. Había sido la favorita de Leo. Una vez había hundido su cara en ella y había dicho: «La abuela huele a té acogedor». Ahora la frase hacía que mi pecho doliera y palpitara a la vez. Pasé por bancas donde solía sentarme con él señalando ardillas, aviones, nubes, con forma de dinosaurios. Observé cómo un niño diferente tiraba de la mano de su padre gritando de alegría. El padre se agachó, lo levantó, lo giró una vez en el aire. Ambos se rieron, y yo seguí caminando. Cuando regresé a casa, la luz parpadeante en mi contestadora me sorprendió. No había escuchado sonar el teléfono. Mis manos flotaron antes de presionar play. Era Michelle. «Clara», dijo su voz tensa con falsa alegría. «Oye, sé que ha sido un poco raro últimamente. Solo quería saludar. Leo ha estado preguntando por ti y dijo algo sobre cómo tú haces que el tiempo vaya más lento». Se rió, pero no llegó a los bordes. «De todos modos, espero que estés bien. Llama si puedes». Sin disculpa, sin mención de lo que había pasado bajo su aliento ese día. Las palabras que deshicieron algo sagrado. Solo un tirón gentil, una suposición de que aún estaría ahí. No devolví la llamada, porque aún estaba desempacando algo en mí misma, la realidad de que la invisibilidad no es solo algo que te hacen. A veces participas en ella. Claro, me quedaré tarde. No está bien, no me importa. Cada sonrisa que cubrió un corte. Cada silencio que se tragó un grito. Así es como mujeres como yo desaparecemos. No con una explosión, sino con un asentimiento y un trapo de cocina. Así que en lugar de llamar a Michelle, llamé a mi abogado. No se trataba de venganza, se trataba de restauración. Más la oficina del abogado. La oficina estaba en el centro, metida entre una peluquería boutique para mascotas y una tintorería que aún usaba ganchos de alambre. La abogada Gillian Burke era joven elegante y tenía ojos amables, que no se desviaban más allá de mí, como los de Michelle habían comenzado a hacer. Me recibió como si no fuera una formalidad, sino una mujer que valía la pena escuchar. «Quiero actualizar mi testamento», dije claramente. «Por supuesto», respondió profesional y cálida. «¿Qué cambios le gustaría hacer, no cuadras?» Deslicé la carpeta a través de su escritorio. Una vez había contenido los dibujos escolares de Leo. Ahora contenía copias de cuentas de ahorros, escrituras de propiedad, seguro de vida, el andamiaje invisible de mi vida. Estoy removiendo a mi nuera Michelle como la beneficiaria principal. No se inmutó. Estoy manteniendo una cantidad modesta para Leo en un fideicomiso al que puede acceder cuando cumpla 25, si para entonces aún recuerda mi nombre. Pero la mayoría quiero donarla a algún lugar donde importe. Un refugio para mujeres, un fondo de becas, un lugar donde ser invisible no sea castigo, sino donde comience la sanación. Gillian no pidió razones, solo claridad. Mientras inicialaba página tras página, algo cambió no en el aire, sino en mí. Cada trazo de tinta era una reclamación. Ya no estaba preservando un legado de silencio. Estaba eligiendo presencia. Después de salir de su oficina no me sentí vengativa. Ni siquiera me sentí poderosa. Me sentí limpia. Más tarde esa noche me senté junto a la ventana con una taza de té de manzanilla, viendo el cielo derretirse de durazno a lavanda. Mi apartamento estaba silencioso pero no hueco. Respiraba conmigo. Pensé en todas las mujeres que conocía que habían vivido en servicio, que habían muerto con recetas, que nadie se molestó en aprender, álbumes de fotos, que nadie abrió diarios, que nadie leyó. No sería una de ellas. Abrí un cuaderno y escribí una nueva lista. Cosas que son mías. Mis mañanas, mi risa, mis decisiones,
mi silencio, mi voz, y supe entonces finalmente había dejado de esperar ser amada de la forma antigua. Ahora me estaba amando hacia adelante. La llamada. Era un jueves por la mañana cuando sonó el teléfono 8:42 AM para ser exacta. Recuerdo que el sol aún estaba subiendo por encima de los edificios del otro lado de la calle, proyectando largas franjas doradas sobre la alfombra de mi sala. Acababa de servir mi primera taza de café. El mundo olía a calidez y silencio. La pantalla parpadeó Michelle. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. No por malicia, por claridad. Ya no era alguien que saltaba ante cada vibración de obligación. ¿Aló? Hubo silencio al principio, el tipo pesado con líneas ensayadas y orgullo tragado. Luego, mamá. Su voz no estaba enojada. Era más pequeña de lo que recordaba. Incierta. «Hola, Michelle», dije de manera uniforme. Escuché del banco. Sobre el fideicomiso. Una pausa. Sobre la cuenta universitaria. No dije nada. La dejé sentarse en el espacio que su silencio una vez llenó. Supongo que no me di cuenta de cuánto habías estado haciendo. Esa línea dolió no porque fuera cruel, sino porque era verdad. No se había dado cuenta. Por 10 años no se había dado cuenta. Las cenas empacadas en papel aluminio. Las cuentas de guardería de emergencia que pagué sin decir palabra. La hipoteca que cubrí durante su despido de la que nunca volvió a preguntar. «No me veías». Finalmente dije, mi voz baja pero firme. Mirabas a través de mí, como si fuera tu telón de fondo. Y te dejé. Su respiración se entrecortó. Lo sé. Creo que simplemente me acostumbré a que siempre estuvieras ahí. Y ahora no estás segura de quién soy sin eso. Dije. Sí. Dejamos que esa verdad colgara ambas crudas y expuestas. No estoy tratando de hacerte sentir culpable, Michelle. No estoy tratando de lastimarte. Pero terminé de pretender que el amor debe significar borradura. Susurró, no sé cómo arreglar esto. «Eso está bien», respondí. «Porque no soy algo roto que necesita reparación. Simplemente ya no estoy disponible para la historia vieja». Hubo una larga pausa. «¿Qué pasa ahora?» Miré por la ventana. Un gorrión estaba picoteando en el alféizar. «Ahora», dije suavemente, «vemos si algo real puede crecer cuando ya no está siendo regado con culpa». No ofrecí una visita. Ella no prometió un cambio. No fue una reconciliación ordenada. Fue un comienzo, o el comienzo de un final. Después de colgar no lloré. No temblé. Ni siquiera sentí alivio. Solo me sentí arraigada. Esa noche encendí una vela por mí misma. No para oración, no para memoria, sino como símbolo, que aún estaba aquí, vista, sólida, suficiente. La carta de Lily. 2 días después de la llamada con Michelle, me encontré sentada en la mesa de la cocina con una pluma fuente que no había usado en años. El tipo de pluma que Walter me había regalado en nuestro 25º aniversario. Su peso se sentía significativo, como si las palabras que llevaba tuvieran que importar. Saqué una hoja de papel pergamino del cajón, no del tipo para listas de compras o cuentas, sino del bueno, el que guardaba para momentos cuando las palabras merecían ceremonia. En la parte superior escribí, para mi nieta Lily. Un día mayor. No estaba segura si alguna vez la enviaría. Ni siquiera estaba segura si Lily alguna vez la querría. Pero el acto de escribir, de preservar, se sentía esencial. Querida Lily, para cuando leas esto, si alguna vez lo haces, espero que hayas crecido hasta ser una mujer que sabe que el amor no es lo mismo que la aprobación y el silencio. No es lo mismo que la paz. Puede que hayas escuchado cosas sobre mí. Que desaparecí, que retiré apoyo, que cambié. Te dirán que dejé de aparecer. No dirán cuántos años aparecí sin ser vista. Lily, una vez fui una mujer que creía que su valor se medía en sacrificio. Que para ser una buena madre, una buena abuela, una buena mujer,
tenía que seguir dando, hasta que el dar me vació. Pero entonces un día alguien dijo que yo era demasiado pobre para importar. Y tu padre no dijo nada. Ese silencio fue mi herencia. Ese fue el día que me levanté del piso de la historia, no con venganza, sino con dignidad. Reclamé lo que era mío, mi nombre, mis ahorros, mi respiración. Y no lo hice por aplausos. Lo hice porque importaba incluso cuando nadie recordaba decirlo. Si estás leyendo esto y alguna vez te encuentras olvidando tu propio valor, quiero que sepas, no eres demasiado pobre para importar. No eres demasiado vieja para ser escuchada. No es demasiado tarde para empezar de nuevo. Espero que crezcas en un mundo que escuche a mujeres como nosotras la primera vez. Pero si no, entonces que tengas la fuerza para convertirte en tu propio eco. Con amor, abuela Clara. Doblé la carta con manos más firmes de lo que habían estado en meses. La coloqué en un sobre y la metí en la parte de atrás del mismo cajón donde vivía la carta de Walter. 2 generaciones de verdades. 2 testamentos de amor que se negaba a ser olvidado. No necesitaba enviarla, solo necesitaba escribirla. Porque a veces contar tu historia en voz alta no es para el mundo, es para tu propio regreso. Meca la paz. Esa tarde hice un pan de limón. El aroma de cítricos llenó mi pequeño apartamento ligero y limpio. Me serví una taza de té, corté un pedazo y me senté en el porche mientras el viento se movía entre los árboles. Nadie llamó, nadie pasó, pero estaba rodeada, por memoria, por intención y sobre todo por paz. Una semana después de escribir la carta a Malili, me encontré despertando más temprano de lo usual. No por una pesadilla, no por inquietud, sino por un tipo de anticipación que no había sentido en años. El apartamento aún estaba envuelto en sombras, pero la primera luz de la mañana empujaba gentilmente a través de las persianas, proyectando oro suave a través de las tablas del piso. No había ocasión, ningún visitante esperado, ninguna llamada programada. Era simplemente un día que se sentía listo para algo nuevo. Preparé mi té, esta vez con una rama de canela y miel, y me envolví en el rebozo que Michelle me había dado para mi cumpleaños el año antes de que comenzara el silencio. No lo había usado en mucho tiempo, no por protesta, por olvido. Como tantas cosas que solían traerme alegría, había sido enterrado bajo años de actuar como solo una mamá, solo una abuela, solo apoyo. Pero hoy lo usé como armadura. Salí al porche viendo el vecindario cobrar vida. Un hombre caminaba a su Golden Retriever, asintiendo cortésmente. Un adolescente pasó en bicicleta, audífonos puestos, perdido en su propio mundo. Una mujer joven del otro lado de la calle abrió su ventana y regó sus plantas tarareando algo que no reconocí. El mundo estaba sucediendo. Y yo no estaba fuera de él. Estaba dentro de él. Por primera vez en mucho tiempo no me sentí detrás del vidrio. El teléfono vibró una vez dentro de la casa. Lo ignoré, no por despecho. Por elección. Estaba eligiéndome en formas pequeñas ahora. Y esas elecciones habían comenzado a dar forma al ritmo de mis días. Acuarela los miércoles. Pan de limón los domingos. Teléfono apagado durante mis caminatas. Ya no tenía miedo de que alguien pudiera necesitarme y encontrarme no disponible. Si lo hacían, podían esperar, porque por años había estado disponible antes de que siquiera me pidieran. Presente incluso cuando no era invitada. Generosa incluso cuando eran descuidados. Y aún así me llamaron demasiado pobre para importar. Se referían financieramente, pero la herida no estaba en el dinero. Estaba en qué tan rápido lo creyeron. Qué fácilmente me descartaron cuando ya no servía su antatusésima que nos dio comodidad a su conveniencia. Ahora no estaba probando nada a nadie. No estaba pagando por amor. No estaba horneando por validación. No estaba apareciendo solo para ser tolerada. Estaba aquí por la quietud, la brisa, la ralladura de limón en mi lengua, la calidez del rebozo alrededor de mis hombros. Y estaba comenzando a entender algo profundo. Nunca fui demasiado pobre para importar. Simplemente
Había estado regalando todo a personas que no sabían cómo valorar riqueza, que no se mide en dólares. Había fuerza en mi silencio, pero ahora también había fuerza en mi voz. Estaba escribiendo de nuevo. Cartas, ensayos, memorias que pensé se habían secado como hojas viejas, pero aún estaban en mí. Solo necesitaba quietud para encontrarlas. Comencé a enviar historias a revistas locales. Nada grande. Solo historias sobre ser una mujer de cierta edad, sobrevivir el dolor, encontrar significado después del abandono. Una fue publicada. El editor me escribió: «Tu voz es firme y sabia. Necesitamos más de ella». Lloré cuando leí eso. No por el cumplido, sino porque por tanto tiempo había olvidado que incluso tenía una voz que valía la pena escuchar. Más tarde esa semana recibí una carta escrita a mano de Alia, la receptora de la beca que nunca había conocido. «Querida Clara, no conozco tu historia completa, pero puedo sentir el amor detrás de tu regalo. Cuando camino a clase cada mañana me recuerdo que alguien creyó en mí, sin pedir nada a cambio. Espero hacerte sentir orgullosa. Espero que te sientas vista». Doblé su carta gentilmente y la coloqué junto a las de Walter y Lily. 3 generaciones, 3 verdades. Y en algún lugar entre el dolor de ser borrada y la alegría de reclamar mi nombre, había encontrado algo que la mayoría de la gente pasa toda una vida persiguiendo: la fuerza de importar para mí misma. El final era una noche tibia de finales de primavera cuando me paré en mi ventana y vi la última luz del día derretirse en lavanda suave. La brisa llevaba el aroma de jazmín del jardín del vecino. En algún lugar un carillón de viento tocaba una melodía lenta, como si el tiempo se hubiera ralentizado para coincidir con mi respiración. En mi mano había una pequeña foto desvanecida pero amada. Era una foto de Walter y yo parados afuera de la pequeña casa que primero llamamos hogar. Era más joven entonces, cabello metido bajo una bufanda, mejillas llenas de risa. Walter tenía su brazo alrededor de mí, orgulloso y sólido. La escritura en la parte de atrás era suya: «Nuestro comienzo, 12 de junio, Mieto». Presioné la foto contra mi pecho y susurré: «Aún estamos aquí». Esa noche escribí la entrada final en el diario que había comenzado el día que me alejé de Harper Street. «No estás rota, no estás perdida, no eres desechable. Eres la mujer que mantuvo el fuego ardiendo. Eres la que mantuvo la puerta abierta incluso cuando nadie caminó por ella. Y ahora eres la mujer que cerró esa puerta gentilmente, pero firmemente». Y se volteó hacia el sol. La mañana siguiente tomé el autobús al pueblo y caminé pasando el banco, la tienda de abarrotes, el café donde Walter solía pedir su café negro con una cucharada de azúcar. Caminé no como alguien buscando un pasado, sino como alguien arraigada en el presente, no esperando, no lamentando, solo viviendo. Me detuve en la biblioteca y dejé una donación en nombre de Walter para el jardín de lectura para niños. Visité la fundación de becas y le llevé a Alia un ramo de narcisos, sus favoritos según el director. Y me senté bajo el roble cerca del campus universitario y dibujé estudiantes mientras pasaban apurados libros, metidos bajo brazos, ambición en sus ojos. En algún lugar de esa multitud había una joven que nunca conocería mi historia, pero caminaría un poco más erguida por una semilla que planté. Ya no necesitaba que Maya o Lily o Derek o Sophie me reconocieran, porque el legado no es lo que la gente dice de ti en discursos. El legado es lo que perdura cuando terminan los aplausos. El legado es lo que echa raíces en silencio. Esa noche regresé a casa y horneé un pastel de durazno solo para mí. Me lo comí tibio con crema escuchando a Ella Fitzgerald en vinilo. Bailé en la cocina descalza riendo viva. Y en ese momento me di cuenta, no solo había cancelado una hipoteca, había cancelado la creencia de que el amor siempre debe venir con sacrificio. Había cancelado la idea de que presencia equivale a permiso. Había cancelado el patrón de dar todo y no pedir nada. Y en su lugar escribí un nuevo contrato conmigo misma. Amaré donde soy amada.
Daré donde soy valorada. Hablaré cuando tenga algo que decir. Y nunca más me disculparé por ocupar espacio. Mientras apagaba las luces y me subía a la cama esa noche, el aire olía débilmente a duraznos y jazmín. El viento rozó contra la ventana suave y seguro. Y sonreí susurrando en voz alta las palabras finales del día. No demasiado pobre para importar. Ya no. Nunca más. Mete reflexión final. Esta es una historia sobre dignidad, reclamada sobre una mujer que se negó a seguir siendo invisible en su propia vida. Helen Carter nos enseña que el amor verdadero no requiere que nos borremos a nosotras mismas, que el respeto no se mendiga sino que se exige con acciones, y que nunca es demasiado tarde para valorar nuestra propia voz. Su historia resuena con tantas mujeres madres, abuelas, cuidadoras, que han dado tanto de sí mismas que han olvidado quiénes eran antes de convertirse en solo algo para otros. Helen nos recuerda que somos más que nuestros roles de servicio, más que nuestra disponibilidad constante, más que la conveniencia que representamos para otros. Al final, Helen no buscó venganza. Buscó restauración. No quería lastimar sino sanar. No quería ser vista como víctima, sino como una mujer que conocía su valor y actuó en consecuencia. Su legado no está en el dinero que retiró, sino en el mensaje que dejó que toda mujer merece ser vista, valorada y tratada con dignidad. Que el silencio puede ser tanto prisión como poder, dependiendo de quién lo elija. Y que a veces la forma más poderosa de decir «me importo» es simplemente actuar como si fuera verdad, porque lo es, siempre lo ha sido. No demasiado pobre para importar. Ya no, nunca más.